Buenos días, familia. Good morning, my family. Bon dia, minha famiglia. Buongiorno, famiglia mia. Calimera y cogniniamo. Bos dia, minha famiglia. Bonjour, ma famiglia. Bon dia, la meva famiglia. Pues buenas tardes, mi familia de Latinos para Todos. Hoy, igual que toda la semana, damos las gracias a nuestro Dios por tenernos aquí con todos ustedes una semana más. Les damos las gracias a ustedes por estar con nosotros y comenzamos el programa dándole una lamentable noticia, ¿no? En la noche de este viernes pasado, pues hubo una muy grande tragedia en Marruecos. Recuerden que Marruecos es nuestro hermano país, nuestro vecino país de España, ya que España también tiene tierra en dos continentes, en el continente europeo, donde vivimos ahora, y en el continente africano. Marruecos pertenece al continente africano y España tiene dos comunidades de acá, en el continente americano, que son Ceuta y Melilla, que hacen frontera con Marruecos y creo que con Níger también, con este país también hacen. Pues hubo una tragedia. Desde aquí nuestra más sincera condolencia a nuestro vecino y hermano país de Marruecos. Pues hoy tenemos para ustedes un programa que esperamos que le agrade, igual que los anteriores. Estuvimos hoy, por eso presentamos el programa tan tarde, porque hoy estuvimos en la Feria Intercultural que hacemos todos los años aquí en Galicia, y nosotros fuimos los humildes colaboradores representando a nuestro país, a nuestra hermosa República Dominicana. Todo estuvo muy bien y le gustó lo que llevamos. Le traemos algunos videos. Lamentablemente no he podido editar porque acabo de llegar y los videos los he descargado al ordenador así de rápido, y le voy a pasar algunos que no van a estar editados. Para la semana que viene voy a tratar de ponerle un video corto editado para que vean cómo estuvo, pero fue una actividad muy hermosa, muy bonita, gustó mucho, muy participativa. Hubieron muchos países que también estuvieron colaborando. Tenemos que darle las gracias también por este medio a esos países. Damos las gracias también al Ayuntamiento de Santiago de Compostela, quien patrocina esta hermosa actividad donde nosotros, los países latinos, y también en esta ocasión estuvo este país vecino también de África, Senegal, que estuvo participando en esta ocasión. Pues muchas gracias a Senegal, al país de Senegal, y a sus representantes, que lo hicieron muy bien, estuvieron muy bien. Y pues muchas gracias. Pues en este festival participaron los países de Latinoamérica, participó Venezuela, Paraguay, Perú, Colombia, Ecuador y nosotros, República Dominicana, que estuvimos
diciendo presente, como siempre los dominicanos, no nos perdemos una. Y, ¿no? Y dando las gracias a Dios porque también nos permiten, ¿no? Compartir, dándole las gracias al Ayuntamiento de Santiago de Compostela por hacer esto. Ya le digo, le voy a poner algunos videitos así, rápido, porque no tengo. Pues nada, familia, comenzamos con su programa Latinos para Todos. Family. Buon dia, minha famiglia. Buongiorno, famiglia mia. Calimera e cogniniamo. Bos dia, minha famiglia. Bonjour, ma famiglia. Bon dia, la meva famiglia. Oscar se está rompiendo de la risa conmigo porque como estoy así tan apurado, pues hago una cosa, pienso que estoy haciendo una cosa y estoy haciendo otra. Pero nada, mi familia, esto es un programa en vivo. Recuerden que tenemos mucho empleado y no son todos expertos en la materia. Por ejemplo, si le hablo en la cámara, tenemos aquí a nuestro gran hermano y gemelo Rudy Florentino, que está colaborando con la cámara. En la programación también tenemos a nuestro querido otro hermano, Rudy Florentino. En la conducción estoy yo, Rudy Florentino, que estoy aquí para que se sientan cómodos. En la edición del programa también tenemos a este hermano de nosotros también, que ya ustedes tienen que conocerlo, Rudy Florentino. En la programación, en la visualización y en el control master también tenemos a nuestro otro hermano, Rudy Florentino, que pienso que también tienen que conocerlo. Pues como está ahí tanto Rudy en este programa, pues ya saben que no tratamos de hacerlo lo mejor posible, ¿no? Y que todos se sientan bien con nosotros. Pues nada, damos las gracias de nuevo a todos esos países que colaboraron para que se hiciera esta gran fiesta intercultural que se hace todos los años en el mes de septiembre aquí en Santiago de Compostela, en Galicia, España. Pues muchas gracias. Y vamos a comenzar ya con la frase con una hermosa frase que tenemos hoy para que Oscar tome un poco de atención, ¿no? Y se alegre para alegrarle el día. Pues dijo Víctor Hugo, Oscar, fue un novelista francés. Él se hizo la pregunta, ¿no? ¿Qué es un envidioso? Y luego se respondió, dice, un envidioso es un ingrato que detesta la luz que alumbra y le calienta. O sea, hasta eso llegan los envidiosos, hasta la misma luz que le alumbra y le calienta, llegan a detestarla. Pues William Shakespeare, este gran escritor británico también, dijo, es mejor ser rey de tu silencio que ser esclavo de tus palabras. Así que yo hablo mucho, a ver si no caigo en ese problema. Bueno, Oscar, pues nada, vamos a ponerte a ti, ¿no? O esperamos unos minutitos para que tú entres. Voy mientras tanto con las efemérides y ya luego tú puedes saludar a nuestra gran familia, ¿no? Pues mira, vamos a decir, como toda la semana, que hoy es el Día Internacional de la Prevención del Suicidio. En esto quería también, familia, comentarle algo. La depresión de las personas, ¿no? La depresión emocional es muy complicada. Nosotros tenemos que también, William Shakespeare dijo que es mejor mantenerse en silencio, ¿no? Ser dueño de su silencio y no esclavo de su palabra. Pero yo le comento, mi familia, cuando uno tiene algún problema, lo mejor es tratar de uno divulgarlo a personas que realmente uno quiera y que aprecie y que entienda que pueden escuchar su lamento. Porque cuando nosotros, no soy psicólogo,
espero que me entiendan. En lo poco que estudié de psicología, aprendí algunas cositas, pero no estudié psicología. Lo que sucede es que cuando uno va a la universidad, pues hay algunas materias de psicología, de entender del comportamiento de las personas, donde uno tiene que intervenir, y esto le decíamos psicología 011, 012, en aquel entonces, no sé cómo se llamará ahora, y como no hacen un estudio y nos dan algunas clases psicológicas, pues algo se le queda a uno. Pero yo en lo particular, vuelvo y se lo repito, no soy psicólogo, pero entiendo que las personas no nos podemos tragar las cosas. ¿Por qué? Porque al uno ir teniendo algún problema y uno guardárselo para sí, uno siempre tiene que tener algún amigo, algún familiar, a los niños, su padre, su madre, y a las personas adultas que tengan confianza con su padre, con su madre, y comentarle las cosas. Porque cuando uno se va guardando cosas que le causan problema a uno y que uno no la suelta, se va convirtiendo como en un, yo le decía a eso antes, en un torpedo chino. Uno va guardándose cosas y no lo suelta. Y eso se le va acumulando a uno hasta que uno explota. Y lamentablemente, las peores decisiones son las que se toman cuando uno está desesperado. Hay personas que te darán buen consejo, hay personas que te dirán que eso no es nada, no te mortifique, que eso no sirve para nada, y hay personas que te dirán, mira, eso es un problema, pero tiene solución, y te ayudan. Si nosotros nos cerramos, como dicen también por aquí por Europa, si nos cerramos en banda y no comentamos las cosas, pues eso nos llega a traer muchos problemas en lo personal, en lo emotivo, a nosotros. Entonces, es mi entender, vuelvo y le digo, pues eso quería comentarle sobre lo que es ser esclavo de la palabra, de su palabra, ¿no? Pues nada, seguimos comentando sobre lo que le había comentado, ¿no? De la prevención del suicidio. Ya pasamos al santoral, que hoy es el día de Santa Pulquería, San Sóstenes, San Hermesiano, San Auberto, San Nicolás, San Tolentino y Santa Metrodora. Así que muchas felicidades a las pulquerías, a las personas que llamen pulquería, que tienen que haber. Sostenes también, Nemesiano, Auberto, Nicolás, Tolentino y las que se llamen Metrodona. Pues muchas felicidades. Pues nada, un día como hoy en el año 2008, en Ginebra, esta gran ciudad de Suiza, fue cuando se puso en funcionamiento el acelerador de partículas. Después de que varias noticias extendieran el temor de que esto podría causar un agujero negro que terminara con el mundo. Me causa un poco de risa, y ven que me río un poco porque me causa un poco de jocosidad esta noticia, porque en verdad sí, muchas personas, igual que muchas personas también creyeron que en el 2000 se acababa el mundo, y siempre van a haber personas crédulos e incrédulos y que van a estar pendientes a cosas de esas. Claro, siempre tenemos que entender que es bueno tener precaución, pues yo me imagino que todos esos científicos que estaban trabajando, que están y estarán trabajando en este acelerador de partículas, no iban a estar haciendo cosas a lo tonto. Pues en el año 2001, en Nueva York, fue cuando Michael Jackson, un día como hoy, 10 de septiembre, hizo su último concierto en la ciudad de Nueva York. En el año 1981, el cuadro de Guernica de Pablo Picasso fue cuando volvió a España, procedente del Museo de Arte Moderno de Nueva York. De Nueva York no lo devolvieron de nuevo. En el 1977, en Francia, se produjo
la última ejecución en la guillotina. Señor, en el 1977, hace cuánto, 46 años, si llevo los cálculos más o menos, todavía en España se hacían ejecuciones en guillotina. Pues esta persona, Amida Djandovi, fue quien se convirtió en la última persona en ser ejecutada en Francia por la guillotina. En el 1972, en Estados Unidos fue cuando perdió el primer partido internacional de baloncesto contra la Unión Soviética en Múnich. Nunca había perdido un partido contra la Unión Soviética. Y en el año 1972, pues la selección de Estados Unidos perdió su partido de baloncesto contra la Unión Soviética. Esto fue en los Juegos en la competición que se hizo en Alemania, en la ciudad de Múnich. En el año del 67, el pueblo de Gibraltar, compuesto en su mayoría por descendientes de los inversores británicos, votaron por mantenerse en el Reino Unido y no formar parte de España, porque España siempre ha querido que Gibraltar sea parte de nuestro país, ya que forma parte, ¿no?, de la península ibérica. En el año 1960, el atleta etíope Abebe Bikila ganó la maratón de los Juegos Olímpicos de Roma. Esto en el año de 1960, como le dije, y la ganó la maratón en su totalidad. Y además, uno de los precedentes es que lo hizo descalzo, para que vean, gracias a Abebe Bikila, que no solo ganó la maratón, sino que lo hizo descalzo. Pues en Canadá, en el año de 1939, la guerra a Alemania, Canadá en el año de 1939 fue cuando declara la guerra a Alemania, uniéndose a Francia, Reino Unido, Nueva Zelanda y Australia. Esto se hicieron aliados, ¿no?, para pelear en la guerra contra Alemania en el año 1939. Imagino que eso fue cuando la Segunda Guerra Mundial, y Adolf Hitler. Pues en el 1846, el inventor neoyorquino Elias Howe fue cuando patentó la primera máquina de coser. Así que ya saben, Oscar, ya te voy a dejar ir porque ya veo que tú estás deseoso de entrar en materia, pero ya sabes, la máquina de coser esta, la Regina y esas máquinas que... Saludos familia. Cuéntame, Rudy Florentino, veo que el talento que tienes para hacer el programa lo has puesto a trabajar. Tienes 18 minutos definitivamente haciendo un muy buen programa. Escuché frases de William Shakespeare, así que tú estás caro, muy caro. No, pero muy bueno. Pues quería ponerle algunos videos, déjame conseguirle un videíto aquí de lo que hice. Ya le dije, no tengo video editado porque acabamos de terminar la feria intercultural que estuvimos, pero quería hacerlo partícipe a toda la familia de este hermoso evento, con muchos países que nos ayudan a estar. Pues mira, esto fue cuando fui a hacer la compra, ¿no?, para la comida. Quiero ponerle este videito corto para que vean más o menos cómo estuvo. Para la feria intercultural que tenemos este domingo en el Parque de la Alameda, aquí en Santiago de Compostela, en Galicia. Vamos haciendo una comprita, vamos a cocinar para dar ahí, para que degusten los turistas y los amigos de aquí de Santiago de Compostela, de Galicia, un moro de habichuela roja con carne de cerdo guisada y una ensalada verde. Ya le vamos contando cómo vamos.
Venga, hasta luego. De que nos den el visto bueno para comenzar a dar un poco de comida. Les voy a tirar a hacer un videíto de la comida para mostrársela también a mi familia. Así que pendiente, que ya estamos en eso. Gracias. Perdón, Oscar, digo, pues nada, esos son varios de los videos, ¿no?, que estuvimos haciendo. Ahora le vamos a presentar la comida. Es poca, para que no vayan a decir, joder, pero mira qué chingan, porque es una degustación. Somos muchos países los que participamos y damos un poquito para que prueben la gastronomía de cada país. En esta ocasión, como le estuve diciendo, llevé un moro de habichuela cocida. Perdón, yo estaba atento a que había escuchado en el segundo video que pusiste a Ana Gabriel. No, es la música que ponen, sí, porque como es una fiesta, pero ahí también con Marco Antonio Solí, pero es agradable escuchar música latina en un evento allá. Sí, como es un evento intercultural, ¿no? Y la mayor parte de los países que participamos son países latinos. Pues sí, ¿no? Estuvo muy bonito, hubo muy buena participación. Lamentablemente, como a nosotros nos avisaron muy a destiempo, no vamos a decir muy tarde, sino muy a destiempo, no tuvimos la oportunidad de organizar una mejor presentación de nuestro país, como lo hemos hecho en otras ocasiones, en otros años. Pero al menos sí, República Dominicana estuvo representada por este humilde servidor, Rudy Florentino. ¿Y cómo vamos por allá? Pues el día de hoy, este domingo, no hay lluvia. Es un domingo, se podría decir, soleado. Sabes que la tormenta fue por arriba. Por eso te iba a preguntar, porque decían que había una tormenta que podía entrar de nuevo a República Dominicana. El huracán Lee entonces pasó por encima de Puerto Rico, por encima de República Dominicana, por el Océano Atlántico, y esperando en Dios que no se formen tan fuertes tormentas, porque definitivamente esta temporada ciclónica, con estos calores que está haciendo, se están formando uno detrás de otro. Claro, y además, como dice el cambio climático, que sabemos que interviene mucho en esta situación, pero también tenemos que recordar, como dice la frase, que el día nunca es más oscuro que cuando va a amanecer. Ya estamos casi saliendo de la temporada ciclónica. No, en octubre, ¿no? Creo que el 10 de octubre es que termina la temporada ciclónica. Sí, la temporada ciclónica normalmente inicia en junio y termina en noviembre. Exacto. Entonces, ahora es que estamos rebasando la Vamos a saludar a nuestro amigo Luis Benjamín Gómez Domínguez. Ya le veo, sí, nos ha escrito en el chat y de verdad estamos muy agradecidos con él. Sí, además, es muy bueno. Si alguno de nuestros amigos de Latinos para Todos nos ve y nos escucha, que opine también sobre lo que estamos hablando, porque esto es un... Mira, ahí le voy a poner nuestro teléfono 684-266374. Pueden comunicarse con nosotros desde República Dominicana o desde América. Pueden comunicarse con nosotros marcando el 0034, ¿no?, que es el código de España, y luego los números que aparecen ahí, 684-266374, y ya. Y dándolo correcto, porque así lo colocan en su aparato móvil. Y después, sin querer darle propaganda a WhatsApp, pero es lo que usamos. Claro, entonces, claro. Pueden escribir por WhatsApp si quieren. Sí. Cualquier comentario que cualquier televidente. Muchas felicidades y muchas gracias a Luis Benjamín Gómez Domínguez por
estar con nosotros. Que Dios me lo bendiga mucho y que Dios me le dé todo, me le cumpla todos sus deseos, que para eso estamos. Pues, a ver, déjame ver, porque Edwin no quiere dar el visto bueno. Lo que pasa es que hoy, lamentablemente, le pedí perdón a todos los amables televidentes porque comenzamos muy tarde, pero ya le dije que estábamos en la feria gastronómica. Pero vamos entonces, Okada, a felicitar por lo menos a algunos de los amigos de nosotros que están de cumpleaños, ¿no? Que no son muy conocidos. Por fin, está David Ortiz hoy de cumpleaños. No, todavía. No, pues nada, pues sí, tampoco Shakira, ¿verdad? No, Shakira. No, pues no felicitas a nadie, entonces. Nada más que ya felicitar a estos dos. No, pero mira, hoy cumpleaños nuestro hermano puertorriqueño, borinqueño, ¿no? José Feliciano, un gran cantautor y guitarrista puertorriqueño, está de cumpleaños hoy. También aquí en España están de cumpleaños Josep Pedredol, un gran periodista deportivo, que quería que tuviera Edwin con nosotros para que también le felicitara en su cumpleaños a Josep Pedredol, quien es el productor y conductor de un programa famosísimo español de deporte, ¿no? Muy famoso aquí en España y también en América, porque veo mucho su programa y siempre veo que le mandan muchos mensajes desde Latinoamérica, desde Colombia, de México, de Venezuela y de todos esos países. Así que es muy conocido también. Josep Pedredol o José Pedredol. Está de cumpleaños este pelotero muy famoso de Estados Unidos, Randy Johnson, que me imagino que tú lo conoces. Alberto Núñez Feijóo, perdón, quien es el presidente actual del partido mayoritario que está en la oposición, ganó las elecciones aquí en España, pero está en la oposición porque no logra tener los acuerdos para poder llegar a la presidencia. Pues muchas felicidades, Alberto Núñez Feijóo. Sí, Oscar, ¿qué no quería comentar? No, muchas felicidades a todas las personas que tú has mencionado. En honor de José Feliciano, yo quisiera decir una frasecita cortita. Sí. Dice de la siguiente manera: tú me haces falta, porque las noches se hacen tan largas cuando en ti pienso. Lo dejamos ahí. Honor a quien honor merece. José Feliciano, un gran cantautor, pues del mundo, latino para el mundo. Pues también cumpleaños hoy este gran actor y conductor mexicano, Roberto Carlos. Le hablo de el actor no le estoy hablando del cantante brasileño ni del futbolista brasileño, ¿no? Que hay dos. Está Roberto Carlos, que es el cantante brasileño, pero también está Roberto Carlos, el futbolista, muy grande, fue en su tiempo, y está Roberto Carlos, que es presentador de televisión y eso, y es también cantante en México. Pues muchas felicidades a Roberto Carlos, el mexicano. Roberto Carlos, el cantante, canta también en español como en portugués. Y me fascina escucharlo en los dos idiomas. Claro. No sé portugués, honestamente. Y también, ya para finiquitar, hoy cumpleaños, no sé, lamentablemente, si está viva todavía. Pienso que sí, porque no he escuchado, no me han dicho nada de que haya fallecido. Cynthia Lennon. Esta fue la primera esposa de John Lennon. A ti como te gusta meterte en problemas, deja de felicitar a gente tan famosa que te van a llamar por teléfono. Preséntamela, esta muchacha. Si me regalan que sea un disco de lo antiguo de John Lennon. Mira, yo con una firma de esas que andan por ahí de John Lennon, yo con eso me conformo. Ya. ¿Cómo le llaman? Un autógrafo.
Vamos, Oscar, a poner las 5 noticias. Si ya tú estás preparado, ¿crees que podamos entrar en las 5 noticias? Sí, yo tengo aquí las armas, los móviles, que desde el móvil que con las noticias. Volvemos a saludar y a darle las gracias a toda nuestra familia de latinos que nos están viendo. Señores, síganse suscribiendo, ya estamos creciendo. Creo que ya pasamos ya de los 320 seguidores, algo así. Y espero que sigan suscribiéndose. Muchas gracias a todos los que se han suscrito, que nos han querido ser parte de esta hermosa familia. Y queremos que vean el programa, que les guste, que sigan dándole a me gusta y que sigan suscribiéndose para que seamos más y nos sigamos ayudando a poder llevarle un programa cotidiano, divertido, entretenido, diferente a otros tipos de programas. Pues, Oscar, voy buscándote ya la presentación para que comencemos ya con tu sección de 5 noticias en 5 minutos, que veo que me trae muchas noticias interesantes. Cinco noticias en 5 minutos con Oscar Núñez Candelario. Saludos, saludos de nuevo, nuestra gente, nuestra familia de Latinos para Todos. Empezamos nuestras 5 noticias en 5 minutos. Hoy hablaremos de México en varias noticias. La primera de ellas nos dice que en México se ha despenalizado el aborto. Le damos las gracias a BBC Mundo, www.bbc.com/mundo. Pues por ayudarnos con esta noticia. La Suprema Corte de Justicia de México resolvió esta semana que es inconstitucional criminalizar el aborto. Esto despenaliza el aborto en todo el país y ninguna mujer o persona gestante podrá ser procesada penalmente por abortar. Esta resolución obliga a todas las instituciones públicas de salud a brindar servicios de aborto. Además, ordena al Congreso eliminar el aborto como delito del Código Penal Federal antes de diciembre. Previo a esto, la Ciudad de México y otros 11 estados ya habían aprobado leyes para permitir el aborto legal. Sin embargo, en otros estados seguía penalizado, aunque los jueces debían archivar los casos. Con esta decisión histórica, las organizaciones feministas buscarán que los 20 estados restantes eliminen el aborto de sus códigos penales para que se arregle y se regule solo como un servicio de salud. ¡Viva México! México también, candidatas a la presidencia. Por primera vez en la historia de México, 2 mujeres compartirán como candidatas a la presidencia en las elecciones 2024. Claudia Sheinbaum de Morena es la aspirante del partido oficialista y es vista como la favorita del presidente AMLO para sucederlo. Es ingeniera con doctorado y tiene amplia experiencia en gobiernos de izquierda. La otra candidata es Xochitl Gálvez del PAN. Es ingeniera y empresaria con origen indígena humilde. Ha crecido rápidamente en popularidad con un discurso cercano a la gente. Sheinbaum promete dar continuidad a las políticas de AMLO. Gálvez plantea cambios y ruptura con el actual gobierno. Ambas deberían trabajar para conectar más con los votantes y diferenciarse. Quien gane será la primera presidenta mujer en la historia de México. Un hito histórico. Pasamos a nuestra tercera noticia. República Dominicana. Dengue como amenaza. Le agradecemos al Listín Diario que subió esta noticia en su canal y nosotros la estamos multiplicando. El dengue sigue propagándose en la República Dominicana, principalmente en el Gran Santo Domingo. Hoy hay 360 pacientes hospitalizados con síntomas de dengue en el país. Los hospitales con más casos son el Hugo Mendoza, que es un hospital infantil, por cierto,
con 93 pacientes. El Robert Reed Cabral, también hospital infantil, con 51 pacientes, y el General de la Plaza de la Salud, con 39 pacientes. Ante la alta demanda se han expandido camas hospitalarias. El 55% de los casos que llegan a salud presentan signos de alarma y requieren hospitalización. Los más afectados son menores de 19 años. El Ministerio de Salud realiza operativos de fumigación en zonas críticas de Santo Domingo Norte, el distrito que registra el mayor brote. Se recomienda a la población evitar acumular agua y eliminar criaderos de mosquitos. Cuarta noticia, también República Dominicana, pero en este caso un conflicto con el país vecino y hermano Haití. Le titulamos Los dueños del río Masacre. Tras el cierre fronterizo de la República Dominicana con Haití, ciudadanos haitianos han comenzado a sellar el paso de agua desde el río Masacre hacia territorio dominicano. Esto ocurre luego de que el presidente Luis Abinader ordenara el cierre fronterizo ejecutado por el Cuerpo de Seguridad Fronteriza Terrestre. El vocero de la presidencia dominicana informó que los haitianos están cubriendo con tierra y escombros una sección del canal construido en el río Masacre, cumpliendo la exigencia del gobierno dominicano. El gobierno dominicano ha reforzado sus políticas de control fronterizo ante la crisis migratoria y para garantizar la seguridad. Reconocen la contribución voluntaria de haitianos al sellar el paso del agua. Derechos laborales y teletrabajo. Colombia, quinta y última noticia. El abogado Juan Felipe Parra demandó una ley desde 2008 estaba, que regula el teletrabajo en Colombia por no establecer límites en la jornada laboral remota. Afirma que no se están cumpliendo las garantías a los teletrabajadores, ya que trabajan desde casa sin diferenciar vida personal y laboral. Indica que los empleadores no pagan gastos del trabajo remoto y hay pocos inspectores para verificar condiciones. Pide que la Corte Constitucional declare la ley inconstitucional por dejar desprotegidos a los teletrabajadores frente a empleadores. Busca que se establezcan nuevas reglas claras para el teletrabajo tras la pandemia, los límites de la jornada y que también se establezcan pago de gastos. Estas han sido las 5 noticias en 5 minutos, esperando que ustedes, si les ha gustado, pues se suscriban y le den al botón de like. Muchísimas gracias. En Latinos para Todos, 5 noticias en 5 minutos, con Oscar Núñez Candelario. Bueno, familia, pues agradeciéndole de nuevo a ustedes por estar con nosotros. Si les está gustando el programa hasta ahora, denle a me gusta, suscríbanse, síganse suscribiendo. Ya les digo que estamos creciendo. Pues Edwin estará con nosotros en unos minutitos más. Vamos de nuevo, como me había comentado, a sentirnos copartícipe del dolor que está pasando en estos momentos por la gran tragedia en Marruecos, ¿no? Ese terremoto del viernes a las 11 de la noche. No he traído imágenes porque estaba por 2 razones. Primero, no tengo imágenes propias para ponerla y saben que aquí en YouTube son muy de derechos de autor. Y luego también estaba con lo de el evento intercultural, que le he presentado algunas de las fotos de los cortitos videos que hemos hecho. Pues aquí les voy a traer un video también del plato, ¿no?, que preparamos, Oscar, para que vean el plato que preparamos, que fue un moro de habichuela roja con ¿cómo fue? Un moro de habichuela roja con carne de cerdo guisada,
y una ensalada verde, como le decimos nosotros, ¿no? No es el plato de la bandera, porque el plato de la bandera es arroz blanco con habichuela y carne guisada, ya sea de cerdo, de pollo o de res, ¿no? Como decimos nosotros, de ternera. Pero este fue el platito que yo humildemente pude elaborar para que degustaran todos los que estuvieron presentes hoy en esta grandiosa actividad. Pues aquí le tengo. Espera, este es el platito que le hice, y a ver si tengo un video un poquito más punible. Espérenme un segundito y le traigo, a ver, aquí. A ver este. Anda, madre, el amor hermoso. Vamos a ver. Aquí comienza. Ya, es que edité el video, como le había comentado, pero tengo varios videos que quería mostrarle, a ver si tengo alguno de los videos, que a ver si habré descargado algún video de la actividad. A ver. Vamos a ver este video para que vean más o menos las carpas, ¿no? Como la teníamos. No bien decorada, pero y comentarle que ya para la semana que viene, pues trataré de editarle, ¿no? Un video más o menos que sea más lucrativo, ¿no? De esto. Este otro de los videos que estuvimos viendo, también les voy a mostrar algo, una de las actividades. De comida, les voy a tirar a hacer un videíto de la comida para mostrársela también a mi familia. Así que pendiente, que ya estamos en eso. Gracias. Pues como le decía, todo esto, Oscar, ocurrió hoy. Anoche nos acostamos un poco temprano. Nos acostamos un poco temprano del día de hoy, porque nos acostamos a las 3:30 de la mañana, y hoy nos levantamos pues también muy temprano. Nos tuvimos que levantar a las 8:30 de la mañana para poder cumplir, ¿no? con este evento, que de verdad nos gustó mucho. Pues nada, familia, también quería decirle, ¿sí? Te felicito por haber preparado un moro, un tradicional moro, pero también recordar que ese moro proviene a República Dominicana desde Cuba. Pues en Cuba, uno de sus platos principales era o es el moro con cristianos. Sí, ¿tú sabes? Claro. Tienen su historia, porque en las guerras los moros y los cristianos en aquellos tiempos del pasado no se juntaban. Sin embargo, en el plato tradicional, en la comida cubana, pues se juntó el arroz blanco con las habichuelas. Claro. Los moros y cristianos, ya que tú lo mencionas, tú vas a pensar que así se llama el plato del moro dominicano o moro cubano. Hay que darle el crédito a quien le quede. Claro, pero lo que te decía es, no vaya a decir que yo soy hijo de Álvaro Albelo. Lo que pasa es
que don Alvarito Albelo hijo, uno de mis más grandes seguidores, ¿no? Yo lo quiero, lo adoro, que Dios me lo tenga mucho tiempo en vida, porque esa es la enciclopedia humana. Y aunque no lo creas o no lo crean muchas personas, ha sido un ejemplo para la gran mayoría de periodistas dominicanos, como en el cual me incluyo yo, que somos que hacemos un periodismo de investigación, de cultura y educativo, ¿no? Pues don Álvaro Albelo, hijo, ha sido la inspiración para la gran mayoría de nosotros que desde hace tiempo estamos trabajando en este... Pero don Álvaro Albelo dijo algo del moro. No, pero sí, te digo, y ahí es donde iba, que lo que tú hablabas de moros y cristianos es algo que se traslada a una historia española, porque España también, una parte de la península española estuvo dominada por los moros, ¿no? Que son los marroquí, Dánger y esos países de la costa del mar Mediterráneo de África, ¿no? Que son parte del mar Mediterráneo, que colinda con el mar. Y España estuvo intervenida por estos, por varios de estos países cuando ellos tenían su reinado tan fuerte. Entonces, ellos eran los moros y por eso se le llama moro a los marroquíes y a esta persona le llaman aquí moros. Entonces, los españoles son los cristianos. ¿Qué sucede? Que hubo esa batalla y así mismo se llama. E incluso en los carnavales, ¿no? Que nosotros hacemos también en República Dominicana, tenemos una comparsa que se llama Moros y Cristianos, pero es en conmemoración a esa batalla que se conmemoró aquí en España, la batalla de los moros y cristianos. El plato que tú decidiste parar en la feria, pues se llama Moros y Cristianos, y creo que en Nicaragua le llaman gallo pinto. Eso. Sí, y lo comen, mientras que para nosotros es un plato de mediodía, en Nicaragua se lo comen de desayuno. Sí, no, te digo. Lo que sucede es que te decía que esa palabra moros y cristianos tiene su historia y que es verídica. Y ya luego tendremos la oportunidad en programa siguiente de hablarle sobre esta batalla, porque de eso trata el programa, ¿no? Lo voy a escribir por aquí en mi nota de apunte para ver si le traigo dentro de lo más próximo algún comentario y que conozcamos bien la batalla y el porqué de los moros y cristianos, ¿no? La batalla de los moros y cristianos, que en verdad sí sucedió, existió la batalla que fue cuando España se luchó contra los moros. Me gustaría pedir la península. ¿Sí? Pedirte que ya que tú mencionaste varias veces el día de hoy a William Shakespeare, pues que investigues algo. A mí me gusta la forma en que tú investigas los temas y luego nos los expones. Me gustaría que investigaras algo sobre William Shakespeare para que no continuemos pensando que la única gran obra, por lo menos muchos dominicanos lo pensamos, que la única gran obra de William Shakespeare fue pues Romeo y Julieta. No. Cuando nosotros sabemos que William Shakespeare, además de escritor, era dramaturgo y claro. El tema del teatro. Escribió muchas obras de teatro, William Shakespeare. Muchas obras de teatro. Y para saber la grandeza de este autor y dramaturgo, pues más allá de simplemente Romeo y Julieta. Aunque también mencionemos a Romeo y Julieta, porque verdad. Sí, no, pero William Shakespeare también, déjame también escribirlo en la libreta del recuerdo. William Shakespeare escribió algunos libros que, si mal no recuerdo, fueron varios. Yo creo que entre
las obras cumbres de William Shakespeare, que me corrija algún youtuber, algún seguidor, si estoy equivocado, estuvo una que se llama Hamlet. Sí, y sí, Hamlet, además Hamlet, de Romeo y Julieta, son historias profundas, demasiado profundas. Son hitos de la humanidad. ¿Cómo se llama esto? Que no son solamente libros, ¿no? Son obras de teatro, son, madre mía, ¿cómo es lo que canta Plácido Domingo? Y esto son óperas. Óperas. Son óperas, pero también tiene libro escrito, tiene muchas novelas escritas, fue un gran poeta también, William Shakespeare, escribió muchos versos, muchos poemas. Tal vez no en el próximo domingo, porque sería muy pronto, pero le prometemos a los hermanos de Latinos para Todos que le vamos a dar un poquito de información sobre William Shakespeare y sus obras. No, claro que sí, claro. Como estuvimos hablando en programas anteriores también Estoy encantado con el programa que se hizo sobre Julio Verne. Tú sabes, 20.000 leguas de viaje submarino. No, que yo mismo no soy muy bueno para recordar nombres, sino que si hicieran 15.000 leguas, 20.000 leguas, pero es todo de menos. Si mal no recuerdo, son 20.000 leguas de viaje submarino, donde estuvo el capitán Nemo, que tenía el submarino, el Nautilus, y encontró la Atlántida, ¿no? Que estaba debajo del mar y todas esas cosas. Fue un visionario William Shakespeare de la modernidad, por decir así, porque increíble. Y vuelvo y le recalco lo que dije en el programa anterior de cuando hablamos de William Shakespeare. Escribió un libro que fue su primer libro, donde decía París en los años 20, algo así, en el siglo XX, ¿no? Y cuando él lo escribió, en el tiempo que lo escribió, pues quiso publicarlo, y el editor que leyó este libro, París en el siglo XX, lo que le dijo que no lo podía editar ese libro para publicarlo, porque tenía tanta visión futurista que iban a decir que él estaba loco. Y todo lo que escribió ahí, así mismo se plasmó. Ahora mismo, el París que él plasmó en ese libro es como está en la actualidad. ¿Qué me quería decir, Oscar? Que ya Edwin lo tenemos por aquí. También vamos a poner en agenda hablar sobre Miguel de Cervantes. Grandísimo. Porque me comunicó mi esposa, mi amada esposa, que está también atenta a nuestro programa, que William Shakespeare y Miguel de Cervantes parece que se pusieron de acuerdo para morir el mismo día, del mismo año, del mismo mes. Coincidencia. Hay muchas coincidencias en la historia. En los Estados Unidos también. Vamos a traer también un programa de coincidencia como esa, porque por ejemplo este gran político, presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln, yo creo que fue Luis Benjamín Gómez Domínguez, nuestro seguidor, que le dijo a mi esposa, la llamó por teléfono y le dijo esa información. Ya. No, pero sin problema. Así que traemos, a ver, este programa es un mundo y es para todo. Bueno, pues antes de que terminemos, vamos a poner a nuestro hermano Edwin que salude también a toda la familia. Buenas tardes, Edwin, desde Estados Unidos. Perdón. Edwin, qué lindo que te veo. Recuerda que yo quiero que tú me saludes a David Ortiz. Tú siempre estás allá en Boston. Por donde tú te encuentres, tú me dices, mira, hay un hermano mío llamado Oscar Núñez que siempre te está felicitando por tu cumpleaños, aunque no sea día de tu cumpleaños. Lo vi ahora mismo en un mural. Que no vaya a pensar, Edwin, que lo tenemos
No piense que lo tenemos en el baúl del olvido. Lo tenemos en el parnazo de las grandes personas, de los grandes héroes. Que no vaya a pensar él que... Mira, me parece que está en un barco. No, claro, por eso, ahí va. Yo estoy en un restaurante que no he comido, familia, no he comido aún. Estoy en un restaurante esperando mi comida. Tú eres mejor que yo. Yo desde ayer estoy bregando con comida, haciendo la comida, voy y regalo la comida y cuando se acabó me dice mi hija, papi, tengo hambre, y digo, mami, va a comer en la casa porque esta se acabó. A cocinar después de haber gastado la comida. Pues Edwin, que si quieres podemos entrar de una vez con el deporte o... Sí, pero quería antes saludar a todas las fanaticadas y a los amigos, seguidores y familia principalmente de Latinos para Todos, y claro, unirme a esa noticia que recibimos, una noticia muy mala para todos los seres humanos, lo que pasó en Marruecos, todas esas personas que han muerto, ese terrible terremoto que pasó por allá. Sí. Estamos tristes realmente por ese lado. Claro. Pues mira, dijo Ángel González, este gran poeta también español, que dice, te llaman por venir, ¿verdad? Sí, claro, porque no viene nunca. No termina de llegar. No, por eso te llaman por venir. Quiero aprovechar esa pequeña frase. Yo sé que el resto del tiempo del programa se lo dedicaremos a Edwin y a los deportes, pero yo quiero aprovechar para felicitar a Enérida Candelario. Sí, claro. No, vamos a entrar ahora, vamos a decir dos frasecitas, Edwin, para entonces ponerte en el coloquio del stand, ¿no? Del momento, en el coloquio del momento. Yo soy tuyo. Altagracia Sterling, te amo. Sí, no, claro, a doña Altagracia, nuestra segunda madre, que Dios me la bendiga, que me la cuide, me la tenga con mucha salud. A nuestra hermana Enérida, ¿no? Enérida Candelario, nuestra gran hermana Nené, de allí en Palma de Mallorca. A Ñeña, porque digo el apodo y después digo el nombre de pila, ¿no? Tunta, Veneranda Candelario. Y recuerden este dicho que dice que no muere quien quiere, sino quien se olvida. Claro, te dice tu madre, Nené, Enérida Candelario, que está muy lindo. Tú, está muy bello, Calito. Pues muchas gracias desde Palma de Mallorca, nuestra hermana Enérida Candelario. Yo no he cambiado de estatus social. Digo, pero no te preocupes, que de que yo me compré mi petica roja voy a estar más lindo todavía. Yeah. Pues dice Ernest Hemingway, este gran escritor estadounidense también. ¿Cómo se dice? Hemingway. Sí, Ernest Hemingway. Ernest Hemingway o Ernest Hemingway. Lo que pasa es que hay tanta forma de decirlo que imagínate. No, pero está bien, lo has dicho, todas las cosas que lo has dicho espectacular. Pues Ernest Hemingway. Este gran escritor estadounidense dijo que el secreto de la sabiduría, del poder y del conocimiento, señores, es la humildad. Y por bueno, porque no creo que estuviera diciendo algo nuevo, pero si lo digo de esa forma es muy bueno, porque eso mismo es la Biblia. Claro. Porque la verdadera humildad de la Biblia es representada por Cristo Jesús. Claro. Si el secreto de la sabiduría y el poder es la humildad, pues él estaba en lo cierto. Claro. Pues que dice la Biblia que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Claro, pues este también gran escritor griego Plutarco dijo que pero no se sientan mal conmigo porque vamos a darle los deportes a Edwin, el trabajo moderado fortifica el espíritu, pero lo debilita cuando es excesivo, así como el agua cuando es moderada
nutre la planta, pero cuando es demasiada, la pudre. Nada demasiado. Qué bueno que lo dijo de esa manera, porque mira, el trabajar demasiado. Claro, eso es exacto. Eso bueno, pues Edwin, vámonos con esta hermosa sesión tuya. Los deportes que tenemos una cuanta cosa. Hay algo que no he podido editar. Quería decir algo en 50 segundos, si es posible, de deporte sí. También. Hoy, precisamente hoy, se está inaugurando el fútbol americano. Hoy es el día de apertura del fútbol americano. La NFL, Liga Nacional de Fútbol en los Estados Unidos, y el equipo de San Francisco 49ers le fue a dar una golpeada a los Piratas, a los Steelers de Pensilvania, a domicilio. O sea, que quería decirle eso de antemano. Pero vamos ahí. Este gran pelotero estadounidense cumpleaños hoy, no sé si está vivo, Roger Mary. Roger Mary fue una gloria del deporte de los Yankees de Nueva York. Hoy, en su primer año dio 61 honrones, pero no hoy hubiese cumplido 90 años si hubiese estado vivo. Sí, pues compañero de equipo y el que sustituyó a Babe Ruth en los Yankees de Nueva York. Roger Mary. Hoy es estado de cumpleaños, pero te dije también que tú no estabas presente, pero también, perdón, pelotero estadounidense Randy Johnson está de cumpleaños. Y está de cumpleaños. Bueno, pues muchas le felicidades a Randy Johnson y a Roger Mary, que Dios no lo tenga en su santa gloria como debe de ser. Sabía una anécdota de Randy Johnson, Rudy Florentino. Sí. Randy Johnson fue el pitcher, uno de los más dominantes y el zurdo más ponchador de su época. Aparte de eso, Randy Johnson tiene algo que sucedió con él, que fue el pitcher que mató la paloma cuando iba cruzando por el home, se tiró. Sí. Esa es muy buena anécdota, El ave paloma quedó registrada para la historia con un pelotazo. Nunca se dio cuenta de lo que sucedió, pero luego de eso, ¿sabe lo que él hizo? Donó $200,000 al Conservatorio Natural para las aves. En memoria de esa sacrificada. Esta paloma se sacrificó por la causa. Hay unos videos, Edwin, que tú me dijiste que lo quería poner para comentar algo. Eso te lo voy a dejar para después. Pues vamos a entrar porque ya tenemos 1 hora y 2 minutos y vamos a hacer un programa un poquito más extensivo para poder dar el deporte. Vamos a poner el deporte ya y vamos a comenzar y luego voy a ir poniendo los demás videos que tengo, pues ir poniéndolo en orden. Venga, dale y nos vamos así. Es así que estamos. Estamos lejos. Voy a convocarlo. That one is drilled deep to right field. There it goes. See ya. His first Yankee Stadium home run. Dirigente de Latinos para Todos. Pensamos con el deporte. Así es. Dirigente de Latinos para Todos. Aquí estamos en pantalla, nada más y nada menos que viendo el jonrón número 4 en los primeros 6 partidos de Jason Domínguez, a.k.a. el marciano, de Puerto Plata para las Grandes Ligas. Este niño desde ya está llamado a ser uno de los mejores jugadores del Big Show y es dominicano. Apenas, como me escuchan, 6 partidos en la liga y ya tiene 4 jonrones. Este muchacho que fue su firma una de las más sonadas cuando le dieron $6 millones cuando fue firmado por los Yankees, y el muchacho no ha dejado a nadie
con la boca abierta. Recuerden que cuando debutó el viernes pasado contra Houston, y su primer turno dio jonrón contra Justin Verlander. Este muchacho será sacado a los grandes, no cree en nadie. Este es el marciano, esto fue un láser lo que soltó. Señores, eso salió a más de 100 millas por hora del bate. Ese muchacho con apenas 20 años de edad, Rudy, y no cree en nadie. Jason Domínguez, a.k.a. el marciano, vino para triunfar. Ya, desde ya en Nueva York, tiene su fanaticada. Están llegando con su careta y su puri verde. Todo el mundo a apoyar al marciano. Felicidades y esperemos seguir viendo que termine el año de una manera bestial como va. Felicidades para él y su familia. Rudy, recuérdate que estos deportes de hoy son los deportes en 5 minutos, como Carl Núñez Candelario. En esta ocasión, mi gente, seguimos calientes. Seguimos calientes. Este que ven aquí, ay, 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 ay. Es el equipo de Atlanta que no cree en nadie. El equipo de Atlanta no cree en nadie. Este equipo va también a romper el récord de jonrones de un equipo esta temporada. Y está usando, señor. Está acabando con el picheo enemigo. No hay piche para Atlanta. Todos los jugadores de Atlanta, incluyendo a este diestro que vemos aquí en pantalla, están vapuleando a sus enemigos. Creo que están a ley de 8 jonrones para romper el récord o empatar el récord de una franquicia en un año. Y le queda alrededor de casi 20 días de juego quedan y están a 8 jonrones, grupas. O sea que es casi un hecho de que esta gente logre esa hazaña. Nada, Florentino, estamos lentos. Te dije que son 5 minutos. Aquí, señores, esto es lo bello del deporte. Esto es lo más lindo que se pudo ver. Ese que ven ahí es nada más y nada menos que William Adams conociendo a Derek Jeter. Es la primera vez que le toca compartir con Derek Jeter en un terreno de juego. Ese muchacho dominicano, claro está, William Adams, es el selector más ofensivo en los últimos 4 años de la Grandes Ligas o en la Liga Americana. Este muchacho, miren la humildad, miren lo contento que va, eufórico, porque tuvo la oportunidad de conocer su ídolo. Derek Jeter ha sido su ídolo de toda la vida y pudo verlo. No perdió, no tuvo ningún tipo de ego, no tuvo ningún, no, yo soy el pelotero ahora, él ya no lo es, y no. Fue corriendo como un niño, donde su ídolo lo saludó, le felicitó, le habló, le dijo cuánto le admiraba, y Jeter le dio una palmadita por el hombro y le dijo que estaba haciendo las cosas bien, que continuara como va. Señores, eso es una muestra de humildad muy grande. Felicitamos a ese joven que soñó con llegar, soñó con ver a su ídolo y ahí lo tenía de frente. Los sueños se cumplen, mi gente. No nos detengamos. Felicidades para William Adams y gran gesto de ambos, sabiendo que Jeter es un salón de la fama, es el pelotero, el niño mimado de los Yankees, aún no estando en el terreno, y con la gracia y simpatía que recibió al dominicano. Gracias de corazón y felicidades para ambos. Aquí decimos que es oficial. Este señor de los Bravos, que lo vimos dándole la bola en la cara ahorita mismo, es el líder de jonrones. El líder de jonrones, Matt Olson, se consolida como líder de jonrones de las Grandes Ligas con 46 en total. Imagínense usted, Acuña va camino a 40. El otro, 30 y pico de jonrones del Oso. Y por ahí María se va. Atlanta, señores, como les decía ahorita, no cree en nadie. Es el equipo a vencer y es el equipo que hay que ganarle ahora mismo en el béisbol. Creo que los Bravos de Atlanta tienen un año en la mano. Así que muéveme la foto, Rudy. Este que tenemos aquí
Quería hablar de él. Este pelotero es David Schneider. David Schneider. Hasta ahora quería mencionarlo porque nadie ha hablado de esto. Y está acabando. Ha tenido el mejor inicio en la historia de un novato en las grandes ligas. Quizás porque tiene bigote o bozo y lente y se ve como una persona mayor. Nadie habla mucho de él y juega para el equipo de los canadienses de los Toronto Blue Jays. Pero este tipo, con muy poco estilo de pelotero, en apenas 21 partidos, ha estado 46 veces en base, ha dado 7 jonrones, lleva 19 empujadas, tiene un slugger de 1416 y un averaje de 403 para algo sumamente excepcional. Eso no se había visto, señores, y había que mencionarlo, no podíamos pasar por algo sin antes hablar de David Schneider. Felicidades para los Blue Jays y seguimos viéndolo en adelante, que siga aprendido. Florentino, creo que en Latino para Todos el deporte sigue más que encendido. Es imposible darle 5 minutos. Ya hablamos de los Bravos de Atlanta, Florida. Si quiere, la puede mover, porque ya no tengo más nada que decir de los Bravos. Ellos tienen que seguir demostrando lo que han hecho. Y ahí vemos, es el primer equipo en llegar a esa cantidad de victorias. 89 victorias, además no recuerdo. 89 victorias en el año. O sea, que es el equipo a vencer. Ya lo había comentado. Se ha frizado la imagen, se frizó la producción y nada, mi gente de Latino para Todos, si no hay más nada, Florentino, entiendo que es el momento de despedirnos. 1 hora 11 minutos de producción. Ya estamos abusando de nuestros seguidores. No, es que tengo la foto de esta joven del maratón, pero no la estoy buscando. Quería hablar de Marilady Paulino. Sí. Quería hablar de Marilady Paulino, que fue recibida en el país como una héroe, ascendida por el equipo de la Fuerza Aérea Dominicana. Felicidades para ella, a oficial. Fue ascendida a oficial. Estamos muy orgullosos de ella. Es la primera mujer dominicana en ser campeona mundial en atletismo. Y recordar, mi gente, que los deportes latinos para todos no acaban. Esos son infinitos. Otra cosa, que Rudy, estoy buscando ahora y no lo encuentro, Perdón, tranquilo, te decía, para despedir, que Lionel Messi tomó una pequeña pausa en su agitado curso en la liga MLS o Major League Soccer en los Estados Unidos, sí, y fue a representar su equipo nuevamente en Argentina, a representar su patria, y ya de una vez fue y metió gol. Del primer día llegó y de una vez metió gol y ganaron 1-0. Messi no cree en nadie, no importa dónde esté jugando, sea en Argentina, sea en Estados Unidos, sea en Europa, Messi es Messi y hay que respetarlo. Por otro lado, Cristiano Ronaldo, CR7, también metió un golazo el día de ayer para su equipo y fue en contra de su compañero de equipo donde juega en el Manchester United, que es el portero del equipo contrario. Pero recuerden, el deporte es sano, pero a la vez competencia. Nada, sin más preámbulos, me despido de ustedes. Quería volver a repetirle la frase de este gran poeta español Ángel González, que decía: te llaman por venir porque nunca viene, porque nunca llega. Pues nada, mi familia, sí, ya tenemos un programa muy crecidito. Vamos muy largo. Comenzamos muy tarde el programa. Vamos de nuevo a felicitar, a dar las gracias a los encargados de la asociación, ¿no? De la Asociación Intercultural de Cáritas de aquí, de Santiago de Compostela, en Galicia, a darle las gracias de nuevo a la alcaldesa de aquí, de Santiago de Compostela, por apoyarnos en este grandioso evento que tuvimos hoy. Haciéndonos también partícipe del dolor de los marroquíes por la tragedia, ¿no?, de este viernes del terremoto que hubo
son más de 1.200 víctimas, muertes. Se dice en y Estados Unidos que ascienden a 2.000. Sí, y más de 2.000 heridos. Y según tengo entendido, sí, porque hasta donde pude ver que fue a esta madrugada, los muertos iban por 1.300 y tanto. Y los heridos se acercaban a los 2.000, si mal no recuerdo. Y luego el 65 o el 60% de los heridos son graves. No son heridos leves ni nada, son heridos muy graves. Así que Una catástrofe. Claro, nos hacemos partícipe de su dolor en nuestro programa Dinos para Todos, sabiendo que son vecinos, que somos hermanos, somos humanos también. Nos unen muchas tradiciones a los hispanos y a los marroquíes, a los moros, a los africanos, sí. Entonces, pues nada, le volvemos y damos las gracias al gran equipo de la Asociación Intercultural de Cáritas por el evento, y esperamos ya la semana que viene pues tenerle un video mejor editado para que vean cómo pasó el evento, que hubo muchas personas, los países nos apoyaron, gracias a Dios. Y nada, damos las gracias a todos ustedes, damos las gracias a Dios por habernos tenido este nuevo día con todos ustedes. Le damos las gracias a ustedes por haber estado con nosotros. Síganle dando a me gusta, síganse suscribiendo, que ya estamos creciendo y eso es lo que esperamos. Así que hasta la semana que viene, cuando será que le traigamos otro nuevo programa de Latinos para Todos. Así que chao, gente. Bye, bye.